a la cual ustedes pueden acceder utilizando su usuario y su password. Eh, Recordar inmediatamente para quienes no tengan todavía acceso a la plataforma o hayan eh, olvidado habilitarla, se pueden comunicar con Paz, Gensa o Carmen y ellos van a asistir, al igual que cualquier capacitación que necesiten para el uso de esta plataforma. Adicionalmente a la información en línea, tenemos nuestros reportes trimestrales, sectoriales y el general quinquenal, que es el que es base de esta presentación. Y bueno, las charlas trimestrales también y las charlas en Office, que nosotros particularmente entregamos a las empresas que están en nuestro plan avanzado. Así es que, entregados los avisos, también comentar respecto a las instituciones que están también recibiendo nuestra información, de manera muy especial para nosotros, siempre muy importante, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, el INVEST-Chile, el Instituto Nacional de Estadística, la Cámara Chilena de la Construcción y el Centro CLAPES de la UC. Bueno, dando ya inicio a esta presentación, hoy día lo vamos a estructurar en dos partes. La primera parte tiene que estar relacionada con la estimación del quinquenio 23-27. Recordemos que a partir de cuando hacemos la actualización de marzo, nosotros hacemos el cambio del quinquenio, pasamos de la información que teníamos del 2022 al 2026 al nuevo quinquenio 2023-2027. Y vamos a tener una segunda parte donde vamos a hacer un detalle muy especial respecto a lo que estamos estimando para este año 2023 y para el año 2024. Vamos a partir entonces con una mirada hacia el retrovisor, pero de cortísimo plazo. Y de alguna manera la intención acá, yo la he hecho con un par de empresas en estos últimos meses, es mirar qué es lo que estábamos estimando hace un año atrás. Entonces, voy a usar una lámina que mostramos justamente en esta misma presentación hace un año atrás, el 25 de mayo del 2023. Y está sacada exactamente igual. Nosotros siempre le entregamos la presentación a ustedes después de la charla, así que la pueden revisar también en sus archivos históricos. Y esta lámina, hace un año atrás, mostraba cuál había sido nuestra estimación en la barrita que está más a la izquierda, que está en color azul más oscuro, cuál había sido nuestra estimación para el año 2021 y cuál estaba siendo la estimación para el año 2022. Y obviamente lo que venía con el resto de los años del quinquenio, 2023, 24, 25, 26. Fíjense que hace un año atrás, el 25 de mayo del 2022, nosotros ya habíamos cerrado el 2021 con una cifra cercana a los 21.400 millones de dólares de inversión total en todos los sectores para ese año. Y estábamos estimando para el 2022 del orden de los 20.460 millones de dólares. Es decir, decíamos al inicio del año, estamos estimando que este año va a ser parecido al año anterior, con una brecha cercana al 4%, es decir, nos faltaban del orden de los 980 millones de dólares que deberían ocurrir dentro del año para que empataran el año anterior. Por lo tanto, nuestra preocupación no era el 2022, independiente que, recordemos, hace un año atrás estábamos con todavía un proceso constituyente, el primer proceso constituyente en marcha, habíamos estado también con cambio de gobierno recientemente, había muchas aprensiones respecto a cómo eso se podría haber dado, pero nuestra estimación para el año era tranquila, desde el punto de vista que teníamos una brecha muy pequeñita con el año anterior y ya teníamos buena parte de eso eh, catastrado como en construcción. Nuestra preocupación se daba hacia el año 2023, con una brecha del orden de los 6.200 millones de dólares, e indicábamos que esa brecha era compleja de... era Siempre, compleja de... siempre llegan a acuerdos.
Eh, hay Gensa, si me ayudas a silenciar los otros micrófonos, por favor. Esa brecha era difícil de recuperar durante el año, porque ya estábamos en marzo y habíamos visto que históricamente era complejo recuperar del orden de los 6.200 millones de dólares. Y también veíamos con alguna preocupación el 2024. Fíjense ahí, estábamos indicando el orden de los 11.500 millones de dólares de brecha para igualar a nuestra estimación del 2022. Les quiero recordar esto porque vamos ahora a revisar qué pasó con esta mirada que teníamos hace un año atrás. La siguiente, por favor. Esta nueva lámina lo que muestra es esa estimación que nosotros hicimos en color azul más oscuro, lo que hicimos el 25 de mayo del 2022, y las barritas celestes muestran lo que lo que hoy día tenemos constatado que ya fue, y lo que estamos estimando hacia adelante el 23 de mayo del 2023, con información al 31 de marzo. Lo primero es que el 2021, bueno, hay pequeños ajustes solamente con los proyectos terminados, ajustes en términos de paridad de cambio. Por lo tanto, el 21 estaba cerrado del orden de los 21.500 millones de dólares. Pero fíjense que el 2022 fue levemente mayor a lo que nosotros habíamos estimado. Es decir, de los 20.462 millones de dólares estimados, finalmente terminamos con una mirada hoy día del orden de los 21.500, 21.600 millones de dólares. Es decir, tuvimos levemente un mejor desempeño en el 2022 en los trimestres siguientes. Es decir, se llenó esa brecha que teníamos del orden de los 900 millones de dólares. Pero fíjense que la estimación del 2023 se mantuvo. Ya hablamos del orden de los 6.800 millones de dólares entre 22 y 23, y hoy día con nuestra estimación de este año, esa brecha se ha mantenido inalterable. Es decir, pasaron 3 trimestres, 4 trimestres, un año completo, y esa brecha no cambió. Y fueron parte de las charlas que yo fui dando y de la información que fuimos entregando como CBC durante todo el año. ¿Ya? Ahora, por lo tanto, la probabilidad, y eso lo dijimos bien en la última charla, la probabilidad que esa brecha del orden de los 6.800 millones de dólares se vaya a cerrar de una manera significativa durante este año es bien baja. Más aún que históricamente esa brecha se ha movido en promedio del orden de los 1.600, 1.700 millones de dólares. Por lo tanto, pensar que pudiésemos tener una recuperación en los próximos trimestres de ese tamaño, la probabilidad es bien baja. Régimen, digamos, ya está corriendo en régimen, eh, vamos a plantear la inquietud que tenemos sobre el año 2024. La brecha que estábamos midiendo hace un año atrás, si podemos volver a la lámina anterior, era del orden de los 11.500. Hoy día esa de 11.500 se transformó en 12.500. Es decir, dado que se mantuvo igual y el 2021 fue levemente mayor, la brecha se incrementó. Por lo tanto, hoy día tenemos 3 trimestres, el segundo, tercero y cuarto de este año, como para reducir la brecha el próximo año. Es decir, hoy día estamos partiendo con una brecha que es el doble de la brecha que estábamos midiendo el año pasado a la misma fecha. O sea, quiero plantear inmediatamente la inquietud que tenemos sobre el 2024, sintiendo que el año presente ya es un año complejo. ¿Ya? Ahora, lo vamos a desglosar bien en detalle hacia adelante, pero quiero que hagan esa distinción utilizando la información que teníamos el año pasado, la que tenemos ahora, ¿ya? Indicando que el año pasado, el 2022, de alguna manera lo proyectamos bastante bien y nuestra estimación fue bastante cercana. Ahora, si comparamos los quinquenios, y es la tablita a la derecha, digamos, al medio, el quinquenio 2022-2026, al primer trimestre del 2022, lo medimos en el orden de los 53.800 millones de dólares.
Hoy día el quinquenio 2023-2027, medido el primer trimestre del 2023, alcanza un volumen cercano a los 40.300 millones de dólares. Es decir, estamos con 17.000 millones de dólares menos en un quinquenio. No es exactamente el mismo quinquenio, pero está medido al principio del año. El anterior era del orden de los 53.800 millones de dólares y hoy día estamos en 40.000. Es decir, es casi, diríamos, la inversión de un año que está perdida dentro del quinquenio. Vamos a mirar en detalle por qué se está dando esa situación. La siguiente. Aquí lo que muestra es la evolución del quinquenio medido al inicio de cada uno de los años. Está medido desde lo más a la izquierda, desde el primer trimestre del 2009, es lo que estábamos diciendo respecto al quinquenio 2009 hasta el 2014. Ese era del orden de los 90.000 millones de dólares. Por ejemplo, y tuvimos el pic más alto, el 2014 al 2018, el orden de los 107.000 millones de dólares. El que tenemos ahora, que es el de los 40.363 millones, que es el 2023-2027, es el segundo quinquenio más bajo que tenemos en esta serie histórica desde el 2009 a la fecha. Y solo fue superado por el quinquenio 2018, 18, 19, 20, 21, 2018-2022, que fue del orden de los 37.000 millones de dólares. Es decir, estamos en una situación muy parecida a la que tuvimos a inicio del 2018, con un quinquenio bastante bajo y que tuvo su mejor desempeño en el año 2021, pero tuvo un año, fue creciendo lentamente a partir de los años siguientes. La siguiente, por favor. Estos, perdón, estos 40.360 millones de dólares se descomponen en un 30% de inversión estatal y un 70% de inversión privada. ¿Ya? Estamos hablando estatal del orden de los 12.200 millones de dólares y privada del orden de los 28.000 millones de dólares. El sector que mayor aporta a estos 40.300 millones de dólares es el sector de obras públicas, ¿ya? Con una inversión cercana para el quinquenio del orden de los 17.077 millones de dólares. Seguido por minería, y digo seguido porque es una situación bien inusual, ya la habíamos visto durante el año pasado, los últimos trimestres, pero ahora la diferencia que existía entre minería y obras públicas se acrecienta de manera mucho más importante. Y eso es fundamentalmente por la baja en minería. Obras públicas se ha mantenido en un nivel relativamente alto, pero quien ha disminuido su participación es el sector de minería. Y aquí estamos hablando de una inversión cercana a los 10.500 millones de dólares para el quinquenio. Recordemos que en el mejor de los años de minería, la inversión es del orden de los 6.000 millones de dólares al año. Por lo tanto, aquí estamos hablando que está solamente en el catastro al primer trimestre de este año la inversión de lo que se podría dar casi en un año y medio en minería para todo el quinquenio. Por lo tanto, faltan muchos proyectos que tengan que ingresar, pero eso probablemente van a ingresar en los años posteriores, digamos, en los años más de futuro dentro del quinquenio. Y lo otro importante es que el área de energía también está con un valor bastante bajo. Estamos hablando del orden de los 4.000 millones de dólares y energía siempre también tuvimos ahí volúmenes sobre los 5.000 millones de dólares por cada, cercano en los mejores momentos del orden de los 5.000 millones de dólares al año. ¿Ya? Por lo tanto, aquí estamos proyectando incluso un poquito menos de lo que podría ser un año de los mejores que tuvo energía en su momento. ¿Ya? El sector inmobiliario está aportando el orden de los 4.400 millones de dólares, también bastante bajo respecto a sus mejores momentos históricos dentro de esta serie del 2009 de la fecha. Industria está con un volumen cercano al 1.000 millones de dólares, puertos cercano a los 160 y tecnología del orden de los 2.000 millones de dólares.
Por lo tanto, esta distribución conforma los 40.000 millones de dólares y yo ahí quiero hacer inmediatamente la distinción. Quienes han reducido sustancialmente su participación dentro de la estimación quinquenal son los sectores de de minería y energía. Ya, esos son los dos más fuertes. Inmobiliario también, en realidad están bajando todos los sectores, pero quienes aportan la mayor dimensión a esta brecha son los sectores de minería, energía e inmobiliario en ese orden. Vamos ahora a revisar en detalle los años 2023 y 2024, lo que nos va a dar una visión un poco más completa de las causas por las cuales se genera esta gran brecha para este año y lo que viene para el año 2024. Aquí, en esta lámina, lo que vamos a revisar es primero las brechas entre el 2023 y 2022 y la que estamos revisando entre el 2024 y 2023. Medido nuevamente en lo que dijimos el primer trimestre del año pasado, que está en la barrita más oscura, que es la barrita azul más oscura, y el 2000, el catastro al primer trimestre de 2023, que es la barrita más clarita, que es de color celeste. Lo que podemos ver ahí es que el 2022 nuestras estimaciones anduvieron bastante bien nuevamente. El desempeño del año fue más bien al alza, con una variación menor, pero importante hacia mejorar, digamos, nuestra estimación que habíamos tenido el año anterior. Pero fíjense que el 2023 estimamos el año pasado 14.182 y ahora estamos estimando 14.749, es decir, con una variabilidad muy baja. Y para el 2024 habíamos estimado 8.900 y hoy día estamos hablando de 9.000, es decir, prácticamente se han mantenido las cifras que estábamos mirando hace un año atrás. Eso nos deja con esta brecha para este año cercana a los 6.800, que es un 32% menos de lo que habíamos hablado el año pasado, y le agregamos ahora al 2024 del orden de 5.700 millones de dólares adicionales, lo que nos da esta cifra sobre los 12.000, que es un 39% para empatar en la baja estimación de este año. Es decir, requerimos 5.700 millones de dólares durante este año para igualar al menos la estimación baja que tenemos del 2023. Una situación bastante crítica, entendiendo, digamos, que los últimos años, 21-22, la inversión en el país fue del orden de los 20.000, 21.000 millones de dólares. Ahora lo vamos a mirar sectorialmente, ¿ya? El primer sector, y es el que más aporta a esta brecha, es el sector de minería. El año 2022 tuvo un desempeño cercano a los 6.400 millones de dólares y este año estamos estimando andar cerca de los 3.700 millones de dólares. Es decir, a esta brecha los 6.800 aporta 2.680, casi un 40% de la brecha la aporta minería, ¿ya? Con un 42% de menor inversión respecto a la que registramos nosotros al año pasado. Y para el año 2024, la barrita de color amarillo está más fecha, 2.547 millones de dólares, que son 1.100 millones de dólares menos respecto a la estimación del 2023. Es decir, minería le están faltando el orden de los 3.700 millones de dólares para poder el 2024 igualar cifras del 2022, es decir, prácticamente la mitad de lo que hizo el año pasado. Aquí nosotros estamos viendo que hay dos elementos que constituyen de manera principal los factores por los cuales minería está con una estimación mucho más baja de inversión. El primero tiene que ver con el portafolio de reposición. Es el tipo de proyectos con los cuales se está haciendo
la reposición de los proyectos que se construyeron en los últimos 2 años, ya 2021, 2022 e incluso parte de la pandemia. Y lo otro es cómo ha influido la contingencia política, y particularmente la discusión del royalty, que hoy día ya está resuelto, pero que estos últimos 2 años, digo, fue parte de la agenda del sector y que probablemente impactó también la definición de los cronogramas este año y el próximo año principalmente. Entonces, vamos a revisar en detalle estas dos situaciones. Lo primero es observar, aquí hay 3 cuadritos, los voy a tratar de explicar de la mejor manera. Esta presentación se la vamos a hacer llegar, como ustedes saben, apenas termine nuestra charla, pero en la tabla que está al lado izquierdo está los principales proyectos que componían la cartera y el gasto del año 2022. ¿Ya? La que está a la derecha arriba es 2023 y la que está abajo es 2024. ¿Ya? Entonces acá lo que está puesto es qué proyectos eran los que sostenían el gasto del 2022, cuando se gastaron estos 6.400 millones de dólares. Arriba a la derecha, qué proyectos son los que sustentan el gasto del 2023 y que terminan gastando estos 3.700. Y abajo, a la derecha abajo, la tablita de los proyectos que sustentan el gasto del 2024 y que hoy día nos permiten registrar esta estimación del orden de los 2.500. Entonces, vamos a la izquierda. Los 10 principales proyectos que aportaron los 6.400 al 2022, uno puede decir son proyectos grandes, ¿ya? Proyectos grandes de reposición productiva, digamos, de las compañías. El más importante es el proyecto Quebrada Blanca, fase 2, que estuvo gastando en el año 2022 de los 7.400 millones de dólares que gastó este proyecto, ya está terminando este año. El año 2022 registró el orden de los 1.600 millones de dólares. Después tenemos el proyecto de adecuaciones del proyecto Nuevo Nivel Mina, que de la inversión total de los 3.174 en nuestra plataforma. En el caso de Quebrada Blanca, parte en marzo del 2019 y está terminando ahora en junio del 2023. Pero particularmente el 2022 gastó estos 1.575 y así sucesivamente hacia abajo el proyecto de adecuación en Nuevo Nivel Mina, 603 el año pasado, expansión Los Pelambres, fase 1, el año pasado gastó 448. Es un proyecto, fíjense que todos están terminando a principios de este año. Quebrada Blanca termina en junio de este año, Adecuaciones Nuevo Nivel Mina termina a finales de este año, a mitad de este año termina la expansión de Pelambre, en septiembre termina el Rajo Inta, perdón, en septiembre del próximo año termina el Rajo Inta, la actualización del proyecto de operativo de edición Romero Tomic termina diciembre de este año, proyecto Salares Norte termina a principios de este año, el desarrollo Manto Verde termina a fines de este año, a mitad de este año termina el Nuevo Nivel Mina, proyecto de 3.000 millones, 3.700 millones de dólares, que el año pasado ya gastó 200 y hoy día le queda solamente el remanente, la continuidad operacional de Gavi, termina a principios del próximo año con 178 millones de dólares gastados el año pasado, y la ampliación de la planta de carbonato de litio, un proyecto de 450 millones de dólares que termina ahora a fines de este año. Esa composición de 10 proyectos, los 10 más grandes, gastaron en el 2022 4.586 millones de dólares. Otros 68 proyectos gastaron 1.815, que hacen estos 6.400. Entonces, ahora si nos trasladamos a la tabla de arriba, ¿cómo están aportando estos proyectos? Quebrada Blanca está aportando, perdón, aparece un nuevo proyecto que es el más importante, el más nuevo, el desarrollo de infraestructura y capacidad de producción de Collahuasi, que es un proyecto que partió ahora en abril, tuvo un corrimiento durante este año del cronograma. Esperemos que en nuestra próxima actualización también ya está firme, digamos, en términos de
de régimen de su construcción. Es un proyecto que va desde el 2023 al 2027 y este año debería estar aportando el orden de los 624 millones de dólares. Pero fíjense que Brava Blanca el año pasado aportó 1.575, ahora está aportando el orden de los 367 porque es un proyecto que está terminando. El Rajo Inca el año pasado aportó 412, ahora está aportando 316, pero es un proyecto que también está avanzando hacia su término, independiente de todas las complicaciones que tuvo ahí en Codelco, sobre todo con el pre-stripping de este proyecto. Las adecuaciones del proyecto No Nivel Mina es un proyecto que el año pasado gastó 600, ahora está gastando 366, es decir, 328, perdón, es un proyecto que está terminando también, por lo tanto ya está agotando su gasto. La continuidad operacional de Gavi igual, la planta desaladora de Codelco del Distrito Norte, es un proyecto que debería estar partiendo ahora, ha tenido sucesivo atraso en su partida, está aportando una cantidad de 150 millones de dólares. El desarrollo Manto Verde, que es un proyecto que está terminando también, el año pasado aportó 312 millones de dólares, ahora debería estar aportando la mitad, el orden de los 150. El proyecto Blanco, un proyecto también que está partiendo ahora, ha tenido algunos retrasos también en su partida. El proyecto Salares Norte está terminando ahora con la mitad de lo que estaba aportando el año pasado. El proyecto Orcoma, que es un proyecto también que está en desarrollo, tiene una participación menor. Por lo tanto, cuando uno mira los 10 más importantes del año pasado y los 10 más importantes de ahora, ciertamente ve que hay proyectos que están terminando, que están aportando menos porque están cerrando su fase de construcción y los nuevos no son de la misma envergadura de los que estaban antes. Ahí hay una causa en términos de portafolio, ¿ya? Y si ustedes revisan para el 2024, que es la tablita para abajo, se produce el mismo efecto. Se van terminando, van gastando menos los proyectos en su cierre y los nuevos no son de la misma envergadura que los que están terminando. Ahí hay un efecto portafolio que hace que la inversión minera sea mucho menor. Y también en cantidad. Estamos hablando que el 2022 teníamos 68 proyectos en construcción, el 2023 estamos con 66 proyectos en construcción, el año pasado teníamos 78, ahora 66, y para el 2024 tenemos contratado solamente 40 proyectos en construcción. Es decir, hay un efecto por todos lados, en términos de cantidad y también volumen de los proyectos más grandes, que son los que movilizan los mayores niveles de inversión. La siguiente, por favor. En esta otra tabla, sí podemos ver cuáles son los proyectos que están sin cronograma. Con los anteriores son todos proyectos con cronograma, que se van moviendo, se van desplazando, pero en esta tablita estamos viendo los proyectos sin cronograma. Y aquí están puestos los 14 proyectos más importantes de minería que están hoy día sin cronograma. Estos 14 aportan en inversión total del orden de los 36 mil millones de dólares. Pero existe una cartera de 108 proyectos que en su conjunto podrían aportar, o sea, hay una inversión potencial del orden de los 47 mil millones de dólares. Es decir, minería tiene proyectos. Entonces, cuando estamos hablando de que hay un efecto portafolio, tiene que ver con esto de cómo se están reemplazando los proyectos, en menor envergadura, menor cantidad, pero cuando estamos hablando del efecto de la contingencia política y la discusión del royalty, probablemente está acá, en esta tabla de los proyectos sin cronograma. ¿Ya? Son proyectos que están, algunos aprobados, otros están no han sido presentados al sistema de evaluación ambiental, otros están en proceso de calificación, pero probablemente hoy día con una ley de royalty ya promulgada, habiendo hecho la promulgación, digamos, y entendiendo que eso disminuye la incertidumbre, es probable que de esta cartera de 108 proyectos empiecen a aparecer proyectos a definir cronogramas, ¿ya? Y eso podría mejorar la estimación que nosotros estamos haciendo, particularmente del año 2024, ¿ya? Es bien poco probable que la definición de algunos de estos proyectos incorpore mucho volumen de inversión al presente año, porque para poder iniciar la construcción de estos proyectos se requiere ahí un tiempo mucho mayor a 3 trimestres, digamos que son los que están faltando para que cierre este año.
Por ejemplo, acá tenemos el proyecto Los Bronce Integrado, que es el quinto proyecto que está en la lista. Es un proyecto que probablemente, incluso lo tuvimos en algún momento con cronograma nosotros, pero cuando este proyecto entró en esta fase de judicialización, quedó sin cronograma y hoy día el Comité de Ministros, como parte del Sistema de Evaluación Ambiental, nuevamente lo tiene aprobado. La probabilidad de que parta en el cortísimo plazo todavía sigue siendo baja. Es probable que este proyecto de partir lo haga más bien impactando el año 2024 y no el año 2023. Y lo mismo con el resto de los proyectos. Por lo tanto, ahí yo diría que están las razones, tratando de explicarla con el máximo detalle de por qué en minería tenemos una baja tan sustantiva en la inversión para este año y para la que estamos nosotros registrando para el próximo año. Y que de moverse, que debería moverse, ya particularmente con el tema del royalty resuelto, va a empezar a moverse lentamente hacia el 2024 y probablemente mucho mejor hacia el 2025. ¿Ya? La siguiente, por favor. Vamos a revisar ahora la situación de energía. La situación de energía es, yo diría que distinta a la de minería, responde a razones totalmente distintas. El año pasado terminamos con una inversión cercana a los 4.000 millones de dólares, todavía una inversión relativamente alta en energía, pero mucho menor a las que habíamos traído los años previos, que habíamos superado los 5.000 millones de dólares al año. Lo que tenemos registrado para este año 2023 es del orden de los 2.538 millones de dólares, lo que nos deja una brecha cercana a los 1.400 millones de dólares y una disminución del 36% respecto a lo que se registró el año pasado. Y para el 2024, esta brecha se incrementa en 1.614 millones de dólares, con una baja pero brutal, digamos, del orden del 66% menos respecto a lo que ya estamos estimando bajo el 2023. Ahora, esto tiene razones totalmente distintas a las de minería. Aquí primero hay un calce que se ha ido generando en términos de oferta y demanda. El país está creciendo muy poco. La producción minera, que es un demandante alto de energía, se ha mantenido prácticamente invariable los últimos 10 años. Por lo tanto, desde el punto de vista de la demanda, no tenemos un tractor, digamos, que esté empujando esta oferta. Lo que sí hemos tenido es un desempeño, pero muy, muy importante y muy exitoso, de conversión de nuestra matriz energética. Sin embargo, todo ese éxito, digamos, en esta conversión hoy día está más bien enfrentado a una especie de cuello de botella, digamos, porque requiere habilitadores para seguir creciendo a esa misma tasa, ¿ya? Y esos habilitantes, esos factores habilitantes, tienen que ver fundamentalmente con la descarbonificación de la matriz, es decir, cómo vamos pasando y reemplazando fuentes termoeléctricas fundamentalmente basadas en carbón hacia proyectos, hacia generadoras de energía renovable no convencional. Entonces, son razones totalmente distintas a la minería. La siguiente, por favor. Y estos habilitadores, me voy a referir inicialmente al tema más bien de habilitadores, porque por el lado del crecimiento del país, lo vamos a ver más adelante también. Este año estamos con posibilidad incluso de crecer. El próximo año todavía hay proyecciones que vamos a crecer muy, muy lentamente. La minería tampoco está con proyecciones de crecer de manera relevante en el corto plazo. Por lo tanto, yo diría que por donde puede avanzar mucho más el tema de energía es por estos habilitadores para la inversión de energía renovable no convencional, pero pensando en esta meta de mejorar este plan de descarbonificación. Y ahí yo diría que están ya lanzadas las fichas. El gobierno ha intensificado su tarea legislativa, un proyecto que venía del año 2021 para inyectar mayor energía renovable no convencional a la matriz. Le hizo indicaciones, se hizo parte de este proyecto de ley y le ejecutó indicaciones durante todo el año pasado,
y lo que está buscando es que de aquí al 2030 nuestra matriz energética pase de una meta actual de 40% a 60% al 2030. Hoy día tenemos una participación cercana al 32, 34%, por lo tanto, se ven oportunidades que podríamos año a año ir creciendo en mayor inyección de RNC con cierre de energía termoeléctrica, digamos, para poder llegar a este 60% en 2030. Eso es un motor, diría yo, es un driver muy importante y que podría nuevamente generar un impulso de inversión relevante para este sector. Sin embargo, eso requiere una agenda de iniciativas, tanto legislativa como la que estamos hablando ahora, pero también reglamentarias y de mayor inversión en transmisión y almacenamiento, que el gobierno también lo ha puesto bajo esta agenda que ha llamado segundo tiempo de la transición energética, ¿ya? Y que el ministerio la está empujando bastante fuerte a partir de este año. Por lo tanto, esta habilitación para poder avanzar hacia este plan de descarbonificación requiere varias iniciativas que se tienen que dar en términos legislativos, reglamentarios, de inversión en transmisión y almacenamiento, que van a permitir destrabar. Eso probablemente pueda tener un impacto también creciente desde los últimos trimestres de este año hacia adelante, ¿ya? Pero particularmente 2024 y 2025 hacia adelante. Por lo tanto, las razones por las cuales energía hoy día tiene una disminución significativa en el catastro son muy distintas a las de minería, están interrelacionados en términos del crecimiento de la minería, pero aún así tiene un camino propio que tiene que ver con este proceso de descarbonificación que se podría dar en los próximos años. En la lámina siguiente, ustedes pueden ver, acá hay un listado de los 15 proyectos principales que están hoy día sin cronograma, de una lista de 500. Hay 500 proyectos en el catastro que hoy día están sin cronograma, es decir, Energía tiene una cantidad prácticamente infinita de proyectos, muchos de ellos están aprobados, otros siguen estando en sus procesos de tramitación ambiental, pero si pensamos solo en los primeros 15 proyectos, los más grandes, tenemos un potencial de inversión del orden de los 10.000 millones de dólares, solo los primeros 15. Y si juntamos estos 500 proyectos, estamos hablando de un potencial de inversión sobre los 30.000 millones de dólares. Es decir, claramente se requiere esta agenda, digamos, de segundo tiempo que se ha llamado transición para poder llegar de aquí al 2030 a ese 60% de participación de las energías renovables en nuestra matriz y también poder cumplir la otra meta, digamos, que es la de carbono neutralidad que se ha planteado de aquí al 2050. Por lo tanto, es probable que veamos el tema de energía un poco más destrabado, pero yo diría que más hacia fines de año y ya particularmente 2024-2025 en adelante. La siguiente, por favor. El otro sector, ya hemos hablado de minería, en detalle energía, vamos a hablar del sector inmobiliario. El sector inmobiliario también tiene una baja importante el 2023 y 2024. Para este año estamos hablando de una disminución respecto al año pasado, que se lograron casi 3.000 millones de dólares, del orden de los 950 para este año, del orden, vamos a llegar a los 2.000 probablemente millones de dólares en proyectos grandes del sector inmobiliario, y el próximo año volvemos a caer cerca de los 900.000 millones de dólares y vamos a llegar a los 1.100. Es decir, este sector está cayendo a trancos bastante grandes, ¿ya? Por lo tanto, aquí obviamente hay una mayor preocupación también por el tema del empleo, digamos que es un sector que tiene una muy buena participación en el empleo. Por lo tanto, si las condiciones no mejoran prontamente, podría haber un efecto por ese lado también. Ahora, este es un sector, y siempre lo he dicho yo, que funciona más elásticamente respecto a las condiciones de la economía local, ¿ya?
es mucho más elástico, se mueve mucho más rápido, de manera favorable o desfavorable, dependiendo de las condiciones económicas del país. Yo diría que ahora sí, también adicionalmente, eh, aun cuando están interrelacionadas estas variables, hay una recomposición de la demanda post-pandemia también que ha hecho que el sector esté también con un menor dinamismo. Digamos, todo lo que tiene que ver con, con la parte inmobiliaria de oficinas, de hoteles, centros de eventos, obviamente todo eso todavía hay una recomposición de la demanda post-pandemia y algo que también no había sido tan usual algunos años atrás, que ahora también se ha ido dando, que son las contingencias ambientales y judiciales. Por lo tanto, ahí se está armando un escenario mucho menos, o se está haciendo mucho más complejo el escenario para el sector inmobiliario respecto a lo que teníamos históricamente, que era depender solamente de la coyuntura económica. ¿Ya? Vamos a mirar en la lámina siguiente lo que está planteando el Banco Central. Y aquí yo extraje tres láminas del último IPOM, del informe de política monetaria del Banco Central. Este es el último, el que corresponde al de marzo del 2023. Ahora en junio debería venir un nuevo informe de política monetaria, pero en el IPOM de marzo, el Banco Central habla de un escenario de alta inflación. Hoy día el banco está proyectando que recién a finales del 2023 podríamos estar acercándonos a una inflación del tipo 4,6% y que la inflación meta, digamos, debería recién llegar a finales del 2024 con cerca del 3%. Es decir, es probable que sigamos transitando durante todo el año con una inflación bastante alta, sobre todo la inflación subyacente, que es una inflación que aleja los elementos volátiles, digamos, o estacionarios, con los cuales se pide la inflación, y eso hace obviamente que tengamos un escenario de alto costo de los insumos, el costo de los créditos hipotecarios también bastante más alto, una menor disposición de la gente a tomar riesgo. Adicionalmente, se presenta un bajo crecimiento para este año, a pesar de que se corrigió un poquito al alza, pero aún estamos con una previsión del menos 0,5 al más 0,5 para este año en términos de crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto, y para el próximo año entre 1 a 2%, es decir, con niveles bastante bajos ya de crecimiento ahí. Y el Banco Central habla también de una inversión que está estancada, aun cuando el nivel de inversión fue alto el 2020 y 2021, recogía buena parte de lo que no se había hecho perdón, 2021-2022, recogía una buena parte de lo que no se había hecho el 2020, que fue el peor año de pandemia. El 2021-2022 fueron muy parecidos, por lo tanto, claro, uno puede decir que la inversión no tuvo un crecimiento, pero que se ve con bastante debilidad hacia el 2023. Eso lo plantea el propio Banco Central. Y con una tasa de interés de política monetaria cercana al 11,25%, que es la más alta que hemos tenido en la historia reciente. Por lo tanto, las condiciones económicas del país no se ven muy bien todavía y esto afecta de manera importante al sector inmobiliario y después de pasadita también al sector industrial. En la lámina siguiente también está una lámina extraída de la presentación del IPOM de marzo. Esta particularmente se hicieron en el último ICARE. Y ahí podemos ver cuál es la curva que tiene más a la izquierda, el gráfico más a la izquierda, la formación bruta de capital fijo. La formación bruta de capital fijo con dos grandes componentes, una que tiene que ver con la inversión en reposición y la otra con la inversión en proyectos. Y aquí está desglosada lo que es la inversión en construcción y maquinaria y equipo. Y ustedes pueden ver que con un nivel muy bajo de formación bruta de capital fijo que tuvimos en plena pandemia, en 2020 particularmente, esta se recuperó hasta llegar a niveles altos fines del 2021 y se mantuvo el 2022. Por lo tanto, eso está bastante en línea con nuestra propia estimación para la inversión en proyectos,
que llegó a un nivel alto en 2021 y se mantuvo el 2022. El del medio habla de las superficies autorizadas para construcción y la producción de cemento y la producción de hormigón. Y si bien es cierto, estas tuvieron una recuperación del 2020 hacia el 2021, ya desde el 2022 la producción de cemento y hormigón y de superficie autorizada empieza a bajar, ¿ya? Y de manera bastante sostenida, llegando a niveles bastante bajos a inicio del 2023. Esto yo diría que da cuenta bastante bien de cómo está el escenario también para el sector inmobiliario. Y en el gráfico de la derecha, ustedes pueden ver el índice de importación de bienes de capital, eh, particularmente de equipamiento. Y ahí uno puede ver claramente que el 2020, también por efecto de la pandemia, en un valor bastante bajo, subió de una manera sostenida hasta mitad del 2021, después se mantuvo durante el 2022, pero ya a finales del 2022 y entrando en el 2023 tiene una caída bastante importante. Y la última lámina, la siguiente, eh, también extraída del último IPOM, se ve cómo está en el gráfico de la izquierda los montos de inversión al cuarto trimestre del 2022, que son los que entregamos nosotros justamente al Banco Central, y él lo menciona explícitamente en su informe de política monetaria, y nos pone como fuente, digamos, eh, y la junta con el gráfico de la derecha, que es el gráfico de expectativa empresarial, y ustedes ven ahí que la inversión privada, particularmente del año 23, 21-22 se mantiene en un nivel bastante similar, que son nuestros datos, pero el año 2023 y 2024 registran esta caída que nosotros ya, yo se la estaba entregando en detalle hacia atrás, y particularmente el sector minero, ¿ya? Minero tiene una caída importante y el sector minero también lo acompaña de manera bastante fuerte. Por lo tanto, si miramos el gráfico de la derecha, respecto a las expectativas empresariales, también se ve que estas fueron subiendo desde el año 2020, en plena pandemia, hasta mitad del 2021 de manera muy importante, y esas después han caído de manera sistemática hasta inicio del 2023 con valores bastante bajos. Yo diría que todo este escenario económico, local, da bastante bien cuenta de cuál es un poco el escenario que se está moviendo el sector inmobiliario, pero también en general cómo va afectando al resto de los sectores dentro de nuestra economía. La siguiente. El único sector, a pesar de que igual tiene una baja respecto al año pasado, pero el único que tiene un nivel relativamente alto y de menor caída es el sector de obras públicas. El año pasado este sector terminó con una inversión cercana a los 4.700 millones de dólares. Este año nosotros estamos registrando una disminución del 11% para llegar a cerca de 4.200 millones de dólares. Es una caída del orden de los 500 millones de dólares. Sí, es cierto, hay una disminución, pero esto, comparado con los tres sectores anteriores, es una disminución mucho menor, pero todavía en un volumen alto de inversión. Eso es lo que yo quiero también rescatar. Estos 4.000 millones de dólares de este año de obras públicas es un nivel alto respecto a nuestra historia de los últimos 10 años, ¿ya? Y los 3.600 que ya tenemos registrados a la fecha para el 2024 también todavía están en un nivel alto, ¿ya? Ahora, es probable que este sector, si tiene un buen desempeño en términos de la gestión de los contratos que estuvieron complicados el año pasado y que generó algunas quiebras también en el sector, pero habiendo una buena gestión de los contratos, acuerdos, digamos, como los que se han estado llevando particularmente en algunos proyectos, esto podría andar bastante bien, incluso recuperar esta inversión, esta disminución de inversión que estamos constatando. Ahora, obviamente los elementos que pueden generar alguna barrera, digamos, estos facilitadores son las condiciones económicas del país, que lo acabamos de ver,
el aumento de los costos de los proyectos por tema de inflación, y los ajustes, si es que son muy grandes respecto a los proyectos licitados, obviamente eso puede ser perjudicial en términos de la ejecución temporal de estos proyectos. ¿Ya? Puede haber mucho desplazamiento, no es que los proyectos vayan a desaparecer, pero puede haber un desplazamiento de los proyectos. Por lo tanto, aquí hay que estarlo observando mucho más de cerca, pero es un sector que está con mayor fortaleza respecto a los anteriores. En la lámina siguiente, sí quiero hacer el punto, digamos, de notificación, que hay una recomposición en términos del origen de inversión en obras públicas, que ya este año es un poco más importante que la que tuvimos en los años previos. Este año 2023, el 28% de la inversión es privada versus el 72% que es pública. Y el año 2024, esta proporción cambia con una mayor participación del sector privado, llegando casi al 42% versus el 58% de la inversión pública estatal. ¿Ya? Eso es bien importante porque eso también cambia un poquito la reconfiguración de los contratos, las licitaciones, que es un elemento importante. En la lámina siguiente, ustedes pueden ver cuáles son los 16 proyectos de inversión estatal más importantes que van a estar en construcción o que están en construcción este año 2023 y el 2024. Y solamente los 16 proyectos más importantes estamos hablando que generan un flujo del orden de los 1.200 millones de dólares para este año y cerca de 1.500 para el año siguiente. Pero hay una cartera en total del orden de los 200 proyectos que son los que están generando esta inversión estatal del orden de los 3.000 millones de dólares para este año y 2.100 para el próximo año. Es un sector que tiene bastante distribución a nivel nacional, comunal, por lo tanto es un buen motor de apalancamiento de otras inversiones y de dinamismo económico. Por lo tanto, es muy importante que este sector siga estando fuerte. En la lámina siguiente vemos los 15 proyectos principales que tienen inversión privada, ¿ya? Y estamos hablando que para este año generan un flujo del orden de los 588 millones de dólares en 2023 y cerca de los 935 para el 2024. Acá hay harta concesión vinculada a obras viales y como lo habíamos visto en detalle en la última presentación de hace 3 meses atrás, muy asociado al sector salud, concesiones de construcción de hospitales, acá dentro de los más grandes está el de Coquimbo, La Serena, el de Coronel, el de Parral, pero hay mucha concesión vial también. Por lo tanto, esto nuevamente hay una mayor participación y se ve cada vez creciente hacia el año 2024 de la inversión privada, para estar como bien atentos. Hay una cartera de 40 proyectos que deberían estar en construcción entre el 2023 y 2024, con origen privado, concesionado, que están aportando el orden de los 1.200 millones de dólares a 1.500 entre este y el próximo año. Y ya para ir cerrando ya esta mirada, digamos, más de detalle, podemos mirar que en el sector industrial, puerto y tecnología también se produce una caída importante en el área industrial, principalmente por el término que tuvimos del proyecto de celulosa Arauco, el MAPA. No hay un proyecto de reposición en la misma envergadura, por lo tanto, ahí se genera una brecha bastante importante. En el área puerto, yo diría que este año hay un nivel bastante parecido a lo que tuvimos el año pasado, una menor cantidad para el próximo, pero en el área de tecnología también se produce una brecha, fundamentalmente porque el proyecto de 5G, que es el proyecto más importante de este sector, su mayor desembolso lo estaba programado en el año 2022 y en el 2023 tiene un desembolso menor y el 2024 ya prácticamente no está, por lo tanto ahí se genera también un vacío. Pero es bien probable que este sector tenga un repunte mucho más rápido porque son proyectos también de ciclo más corto, ¿ya? No es como lo que traíamos en el sector de minería, energía, donde los ciclos son muy largos. Aquí los ciclos son más cortos, así que es bien probable que el sector de tecnología tenga una reposición mucho más rápida dentro de lo que queda este año y lo que podría ser el próximo año.
Aquí están los principales proyectos, hay del orden de 60 proyectos en estos tres sectores, industrial, puerto y tecnología, que para este año deberían estar aportando en conjunto del orden de los 2.200 millones de dólares y del orden de los 785 para el próximo año. Pero vuelvo a insistir que por acá podría haber un ajuste al alza más rápido, que se puede transmitir más rápido hacia el año 2024, pero por su envergadura no tiene un impacto tan grande dentro de las brechas que estábamos hablando inicialmente. Entonces, como resumen, el quinquenio 2022, perdón, el quinquenio 2023-27, ahí me equivoqué en el título, debería ser 2023-27, lo vamos a rectificar antes de mandárselo, observamos un stock con un volumen proyectado del orden de los 40.363 millones de dólares. Esta estimación quinquenal corresponde a la segunda más baja en la serie que tenemos desde el 2009. A nivel sectorial, el sector de obras públicas es el que lidera el gasto con 17.000 millones de dólares, superando largamente a minería porque cae muy bruscamente, que tiene del orden de los 10.500 millones de dólares, y energía con los 4.000 millones de dólares. Para el año 2023 y 2024, en este quinquenio, todos los sectores muestran una brecha de inversión en el año 23-24 respecto al año 22. O sea, no se salvó ninguno. Sin embargo, los de minería, energía e inmobiliaria son los más impactados desfavorablemente. La inversión estimada para este año, el primer trimestre, alcanza el orden de los 4.800 millones de dólares, lo que implica esta brecha, que ya la tenemos medida desde el año pasado, el orden de los 6.800 millones de dólares respecto a lo registrado el año anterior, lo que significa una disminución del 32%. Para el año 2024 observamos una disminución adicional de 39% respecto a este 2023, lo que significa del orden de 5.700 millones de dólares menos respecto a lo que tenemos estimado para este año. Ya lo habíamos mencionado, la mayor brecha se da para el año 2023-2024 con minería, energía e inmobiliario, todos con un déficit sobre el 30% respecto al 2022. Y el sector que proyecta la mayor cantidad de proyectos en construcción durante el 2023-2024 corresponde al sector de obras públicas, con más de 240 proyectos e inversión de 4.200 millones de dólares y 3.600 para el año 2023 y 2024, con una fuerte recomposición de la componente de proyectos privados sobre la estatal. Y también para este año uno podría decir que la probabilidad de incremento significativo de la estimación de inversión que tenemos a la baja es bien poco probable que se dé, debido a la configuración del ciclo de vida de los proyectos que requieren un tiempo alto para su ejecución. Es decir, si aparecen proyectos con cronograma ahora, la probabilidad de ejecutar gastos durante este año es bien baja o de una cantidad menor respecto a lo que podrían hacer 2024-2025. ¿ya? Por lo tanto, yo diría que la estimación del año puede mejorar la de este año, pero va a mejorar no de manera tan sostenida. Tiene una baja probabilidad. La disminución de la incertidumbre con la promulgación de la ley de royalty en la cartera de inversión del sector de minería podría tener un impacto favorable, pero es bien probable que a partir del año 2024 hacia adelante. Lo mismo podría ocurrir con la cartera de proyectos en energía, con la implementación de esta agenda asociada al plan de descarbonificación, que está acelerando, que está impulsando el Ministerio de Energía a través de este plan de descarbonificación acelerado. Y la brecha observada para el año 24 definitivamente es bien alta, y su reducción se debería dar en los próximos trimestres en función del dinamismo que pudiese tomar, particularmente minería y energía. ¿Ya? Ahora, nuestra idea no es dejarlos totalmente desmotivados, así que intencionalmente hemos puesto esta última lámina, que es una invitación, ¿ya? Para que pasemos un poco estos datos malos, digamos, y los queremos dejar invitados para el 8 de junio a la ceremonia de entrega del premio CDC, que hemos venido desarrollando desde noviembre del año pasado. Tuvimos la inscripción de 7 proyectos de empresas socias CBC, con una participación destacada en un proyecto de inversión. Quedamos después con 3 finalistas, Salfa, Echeverría Izquierdo y CAP
con 3 finalistas, y el día 8 de junio vamos a dar cuenta de quién ganó ese premio. ¿Ya? El jurado ya se reunió, nosotros sabemos, pero no lo hemos querido transmitir, lo saben solamente los involucrados, pero queremos que esta premiación sea un instante de reunión y de conversación, incluso a los temas que estamos teniendo hoy día. Por eso lo estamos haciendo en un formato de desayuno. Lo vamos a hacer en Next Casa Piedra, hoy día Centro de Conversiones Metropolitan, es el 8 de junio a las 8:30 de la mañana, es gratis. Tenemos invitado al ministro de Economía, señor Nicolás Grau, y al presidente del CPC, que también fue jurado del premio, señor Ricardo Mewe. Bueno, los tenemos comprometidos ahí con unas palabras al inicio de la actividad. Por lo tanto, le hemos mandado ya en un par de oportunidades la invitación, ya tenemos varias personas que se han ido registrando, los vamos a volver a insistir en los próximos días, y a partir de la invitación, después viene un formulario para que se puedan inscribir, y ciertamente para nosotros sería muy importante que pudieran asistir, así que los dejo invitados a todos y a todos inmediatamente. Les vamos a mandar después de la charla la invitación nuevamente para que se puedan registrar y nos podamos encontrar el 8 de junio y ahí podamos discutir en detalle todo lo que hemos visto en esta presentación hoy día. Así que con eso, muchas gracias y quedo atento a alguna consulta, comentario que se pueda dar en estos últimos minutos que tenemos antes del cierre de la actividad. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta, aprovechemos al tiro, tenemos un par de minutitos antes de hacer el cierre. Orlando, Valeria McNiven de Tecnofast por acá. Hola, Valeria. Me llamó la atención que en todo este grupo de proyectos no se hiciera eh, como un capítulo aparte todo el tema del hidrógeno verde, Ah, bien. que en el fondo podría eventualmente reemplazar algunas inversiones mineras y mano de obra de minera de construcción, porque son muy parecidos en términos constructivos, eh, y que no se nombrara, digamos. Si tú Sí, lo tienes en la parte industrial o dónde están, digamos. sí, mira, qué bueno que lo mencionaste, Valeria, te lo agradezco mucho. Primero, la mayoría de esos proyectos están hoy día sin cronograma, o no tienen un cronograma todavía bien definido. La mayoría, hay algunos que sí, son proyectos de menor envergadura, y respecto a los que yo estaba poniendo en la lista de los primeros 10 o 15, digamos, que aparecían en las láminas. Lo que sí nosotros tenemos registrado es que hay un volumen importante de iniciativas de hidrógeno verde, eh, que, que están algunos pocos con cronograma y otros más sin cronograma. Por lo tanto, deberían esos proyectos empezar a ser visibles ya más entrado este año y el próximo año. Por lo tanto, en ese sentido es verdad. Si van a empezar a aparecer esos proyectos, no necesariamente con los niveles de envergadura que estamos hablando de los proyectos mineros que tenemos hoy día en reposición, pero dada el impulso que le está dando también el gobierno a esta agenda de hidrógeno verde, es probable que esos proyectos aparezcan y sean parte de la recomposición de la cartera, pero particularmente yo diría que ya en volumen a partir del próximo año, recién, a partir del próximo año, de ahí hacia adelante. No, claro, porque nos han presentado, hay uno que ha presentado a la IA, hay otro que lo presentó y lo retiró, Claro, pero se supone que a fines de este mes, o sea, ya, ahora ya, se hacía una adenda a la regulación que van a tener estos proyectos, y ahí como que quizá el panorama va a ser más claro. Eh, Ahora, los propietarios de estos proyectos ya tienen el hidrógeno vendido, o sea, estos proyectos claro. tienen que hacerse, digamos. Claro, 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 correcto. Por eso yo digo que vamos a empezar a verlos en los listados con cronograma, probablemente más a partir de fines de este año y el próximo con cronograma, porque cuando están sin cronograma, nosotros no lo sumamos a la cifra, no lo sumamos porque Ya, no sabemos cuándo sumar, o sea, no sabríamos cuándo poner el flujo de ese gasto, si lo ponemos a partir del segundo trimestre, tercero, cuarto, o lo ponemos a partir de la mitad del próximo año. Entonces, mientras no definan cronograma, no entran en el flujo. Pero una vez que definen cronograma,
aparecen, digamos, sumando. Y eso debería, yo creo, probablemente más a fines de este año y el próximo, empezar ya a aparecer en volumen, ¿ya? Y ya ser parte de la reposición de lo que se va gastando. Pero ciertamente eso debería tener, como tú dices, un desempeño que se note por el efecto de los contratos, justamente. Claro, o sea, en el fondo va a colaborar un poco con o sea, con la Con baja la brecha capinería, en minero-mayor. Claro, definitiva. claro, Porque, correcto. porque tenéis desaladoras, tienes puerto, tienes área Sí, de producción. sí, eh, lo digo, nosotros hemos participado en algunos budgets que nos han pedido y hemos podido ver el volumen del proyecto, pero no tenemos el dato de cuál es la inversión. claro, claro. Yo creo que se está clarificando eso en los próximos trimestres, pero hoy día lamentablemente no podríamos indicar cuál es el impacto real que podría tener en el corto plazo, pero lo vamos a ir dilucidando, yo diría que más a fines de este año y fundamentalmente el próximo. Lo mismo va a pasar con el tema del litio, ¿ah? Con esta ya definición de la política, probablemente va a haber un dinamismo en el sector importante, pero que lo vamos a poder contactar del 2024 hacia adelante también, no mucho antes. Claro, son Sí, como los gracias, dos Varela. entre Sí, paréntesis que tenemos. Muchas sí, gracias. no, gracias a ti. ¿Alguna otra consulta, comentario? Ahí Marcelo nos ponía en el chat que hay 17 iniciativas de hidrógeno verde que la tenemos registrada, pero obviamente están sin cronograma todavía, la mayoría de ellas. Claro. Sí. ¿Algún otro comentario, pregunta? Vuelvo a insistir para la invitación tal 8 de junio. ¿Ah? Les vamos a dar la invitación prontamente, apenas termine esta charla, para que se puedan registrar. Los queremos ver a todos por allá y a todas. Me encantaría poder Ok. verlos.